Empezamos este nuevo vídeo en el que vamos a hacer una travesía elegante. Todavía no vamos a decir el destino. Todavía no vamos a hacer el destino, pero vamos a hacer la documentación de salida de Turquía por nuestra cuenta. Así nos ahorramos al intermediario que nos cobraba. Había empezado por 500 euros, luego bajaba por ser nosotros a 250. Total, que al final hemos descubierto cómo se hace y lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Primero hay que venir a hacer un papel aquí a una oficina que está enfrente del puerto, como veis ahí están todos los contenedores, las grúas, y después hay que ir a la aduana con la policía, donde no podremos grabar, seguramente. Aquí tampoco deberíamos grabar, pero hasta que nos digan lo contrario. Pero la voy a pagar por si acaso se dan cuenta y se cabrean y no nos hacen los papeles. Este señor es Mehmet. Esa es la persona que nos ayudó desde que llegamos para hacer la documentación de salida. Súper amable, súper servicial, y lo queremos sacar en YouTube como nuestro amigo aquí en Mersin. No parece que tenga mucha práctica en hacer los papeles, porque estamos nosotros rellenando en el ordenador y María está rellenando los papeles. Entonces no sabemos si tiene mucha práctica o cómo va a ser la cosa, pero esto es el primer trámite. Después tenemos que ir a aduanas. Vamos, nos hacen rellenarlo nosotros porque para ellos, no sé si por un tema de religión o cultural, no pueden usar gafas porque es un defecto del cuerpo o algo así, y no usan gafas, entonces no ven un carajo. Vale, ya hemos terminado en el primer edificio y ahora toca en este, donde realmente está la policía. Dentro no vamos a poder filmar porque ya son un poquito así, y vamos a ver cómo nos va. Ya llevamos bastante tiempo perdido allí porque hemos tenido que rellenar nosotros los papeles y ahora veremos aquí cómo va. Bueno, acabamos de salir de la aduana, donde nos han explicado el proceso para salir. Cuando estuvimos aquí hace 20 días, la cosa era bastante fácil y amigable, había una persona que nos iba a ayudar y tal. De repente la persona con la que hablamos no está, y a partir de aquí mal, porque ya hemos descubierto cómo es la mafia del puerto, ¿no? La cosa es la siguiente: cuando tú llegas aquí, primero nosotros tenemos una moto que ahora tenemos que llevarla al barco. Para que os hagáis una idea, desde la aduana, desde el puerto de aduana hasta la marina de Mersin hay unas 2 millas. Entonces, como han visto que como estamos haciendo nosotros los documentos no pueden cobrar por ninguna parte, pues entonces nos han dicho que el trayecto entre que entramos aquí a la aduana y hacemos la salida nos llevan hasta nuestro barco. Y en ese trayecto nos van a cobrar $200 por llevarnos de aquí a la marina. Entonces, le he dicho que no estoy contento, que si puedo venir con mi dinghy hasta aquí, y me ha dicho que no, que en el puerto comercial no puedo entrar. Y digo, bueno, pues vengo con mi barco. No, en el puerto comercial no puedes entrar y tal. Le digo, bueno, pues meto la moto en el barco y tal. Tampoco, no, imposible. Y entonces, claro, cuando le he dicho, pues no me parece bien pagar 200 euros a un particular que tiene el barco aquí dentro, para que me lleve hasta la marina, o sea, es que es increíble. Y entonces me ha dicho la policía, pues es que si no sales de aquí hacia la marina, no te podemos, yo no te sello, la policía no te sella, inmigración no te sella y no te sella nadie. O sea que de alguna forma esos 200 euros que le vamos a pagar a este tío se los reparten entre aquí la gente de la aduana. Así que esto es lo que hay. Entonces teníamos un precio de 250 euros para la aduana, para el agente que se encargaba de todo, y al final vemos que si el agente en la aduana tiene que pagar los $200 o euros para hacer este trayecto, realmente el agente solo se queda 50. Ya no nos parece tan caro, pero claro, este último sablazo no lo conocíamos. Así que muy mal, estamos bastante desanimados, pero con ganas de que ya salimos del país y vamos a volver a ser libres. Nada, seguimos con los documentos, vamos a ver cómo va. Ahora vamos a la marina porque tenemos que meter la moto en el barco. La moto ya no vuelve aquí, no la han visto ni nada.
y después volveremos en taxi, nos iremos al barco en otro barco. Esto parece una gincana. El barco, bueno, según María ha entendido, el barco sale a la 1 desde el puerto comercial y nos trae a la marina por el mar, porque ya no podemos ir por tierra. Entonces hemos aprovechado el tiempo para poner gasoil, pero tengo que decir que hemos echado 160 euros, unos 110 litros, así, 150 litros, no sé, 150 litros. Y es todo el gasoil que hemos usado desde que salimos de Samos. De Samos a Mersin, 150 litros. Hemos pagado 160 euros, está a 1 euro el gasoil, así que muy bien. Seguimos con lo de los papeles, a ver si conseguimos salir de este país. También se suma que el último día que estás en un país tienes que intentar quedarte sin dinero, porque una vez que sales, ese dinero no te sirve, ¿no? Entonces el último día, los 2 últimos días, tienes que andar haciendo cálculos de, joder, me voy a gastar esto aquí, irte al súper, gastar hasta las últimas monedillas y tal. Nosotros nos quedamos alguna de recuerdo y eso, pero el caso es que para ahora poner gasoil, que es el último día, queremos pagar en euros. Y nos encontramos con que, claro, no tenemos liras. Y nos tienen que dar el cálculo, la vuelta en euros. Por ejemplo, ahora vamos a poner 160 euros, vamos a pagar 200, pero claro, ellos no tienen 40 euros para darnos, porque nosotros no queremos más liras de cambio. Ellos sí, ellos quieren quedarse los euros y darte las liras. Entonces, María ha ido a cambiar, a ver si es posible cambiar en la oficina de cambio donde cambiamos las liras, que nos cambien euros, por billetes más pequeños, para poderle dar exacto, pero también es un problema. Os voy a hablar de las aduanas, el minimundo que son las aduanas del país. Ahora sabemos también por qué no viene nadie a Mersin con el barco, porque salir de Mersin con el barco es mucho más caro que salir de cualquier otra marina. Sí. De hecho, mucho más. Sí. Porque al final, con el rollo de que te tienen que sacar y ya no puedes entrar en tierra y que te llevan en barco, ahí es donde te espabilan. Entonces en cualquier otro sitio la aduana está en donde hacen los papeles y está tu barco ahí, entonces haces las cosas ahí y te vas. No necesitas este trayecto. O sea que hemos venido a la marina, hemos subido el motorino a bordo, hemos puesto gasolina, nos han llevado en Zodiac hasta la oficina, hemos pagado el fuel. Luego hemos negociado con el taxista el trayecto hasta el puerto comercial con las últimas liras turcas que tenemos. Y esto es la etapa 1000 y pico de la gincana, salir de Turquía. Madre mía, surrealista. O sea, yo creo que no han hecho nunca una salida de barcos, porque nos estaban preguntando si íbamos con nuestro barco, como que están acostumbrados a recibir mercantes. Ha sido una pasada, ha tenido que venir hasta el jefe de policía del puerto y aún no ha acabado. Ahora estamos cruzando de un edificio a otro para que Mehmet, el que habéis visto hace un momento, se quede con una copia, y tenemos que volver a aduanas, pero parece ser que nos vamos a salvar de lo del barco, que nos cobraban 200 euros, entonces parece ser que nos van a llevar en un coche de policía. O sea, esto no lo han hecho nunca, yo creo, están aprendiendo con nosotros en tantos otros sitios. Pero son muchas horas, son muchas Yo horas. pensaba zarpar a las 11, son las 4 de la tarde. Son las 4 de la tarde, nos queda toda una noche de navegar y imposible. Bueno, es una nueva experiencia, pero desde luego... Cuando entras en el mundo aduana, es un micromundo, fuera de todo, de toda lógica, no puedes entender nada, además el idioma es súper complicado, y luego entras en la burocracia de ellos. No sé, es como un mini mundo. Para ellos no pasan las horas, les da igual si hay viento, si no hay viento, si tienes que navegar, si no, si se te acaba el viento. Entras en la dinámica funcionario-aduanas, o sea, no sé, es como un escalón más en los funcionarios.
Bueno, seguimos la gincana. Sigamos la gincana. Porque hay 3 formularios, el Transit Log tiene 3 formularios, 3 colores diferentes, y se quedan con la hoja de salida. Entonces vamos por paso. Vamos a entregar otra ahora. Ahora vamos a entregar otra. Bueno, pues ya tenemos todas las formalidades hechas, todos los sellos puestos y todo preparado. Oh, el sello, brutal el sello. El sello es Como un botón. En una placa como de oro, como si fuera un botón. Increíble. O sea, no son los sellos normales nuestros. Y ahora vamos a montarnos en alguno de estos barcos para que nos lleven a la marina. No sabemos el precio que nos van a cobrar ni nada. El caso es que en principio nos iban a llevar en coche y después ha aparecido un jefecillo y les ha dicho que no, que eso no puede ser. Que nos jodamos y vayamos en barco. Estamos en el barco y que nos va a llevar a la marina. Así que vamos a ver cuánto es. Da igual lo que le preguntes, no te contestan. Además se me olvidó de soltar una amarra. Estaba dando gas al fondo para acá y está enganchado con otro. Acojonado estoy con lo que nos vayan a pedir. Bueno, por fin conseguimos salir de Turquía con todo lo que nos costó, fue un dramón. Luego nos intentaron estafar con la barca esta que nos llevó, nos quería cobrar un dineral, en fin, un montón de problemas. Salimos a navegar y hemos hecho 25 horas desde Mersin hasta Capo Greco en la isla de Chipre. Pero justo cuando estamos llegando... Para la policía. Que no he dormido toda la noche. Viene una patrullera griega aquí de Chipre y nosotros queríamos fondear solo un par de horas o un día para descansar de este día y noche navegando para luego seguir para Israel. Pero está prohibido fondear antes de pasar por alguna marina o a hacer las formalidades de estoy aquí en el territorio. Entonces nos dijeron que teníamos que venir a esta marina, ¿cómo es? Ayia Napa Marina. Napa, que es la más cercana donde nos pararon, para hacer las formalidades de control, de papeleo del barco y tal. No hemos grabado nada de la navegación, ha sido más o menos un 80-20, 80% a vela, un 20% a motor. De las 26 horas, bueno 26 no, porque ahora estamos haciendo una y media para ir a los papeles y otra hora y media para volver al fondeo. Porque esa es otra, que no pago el puerto, ya verás. Bueno, pequeños incidentes o contratiempos que no estaban previstos, sí. Y últimamente pasa mucho. Pasa mucho, nos pasa un montón. En esta parte entre Turquía, Chipre, que es una parte turca y una parte griega, pero no, porque no funcionan los teléfonos de Turquía, no funcionan en esa parte de Chipre turca. No sé, hay mucho control policial entre los dos lados. Sí, es una isla y un territorio así como un poco extraño. Sí, es muy extraño, la verdad. No sabemos lo que
Durante la navegación ayer por la noche teníamos previsto por la tarde a las 5 o las 6 que empezara a bajar el viento. Teníamos 20 nudos, 22 nudos constantes y a las 5 de la tarde tenía que empezar a bajar y quedarse pues en 15 tranquilamente. Eran las 11 de la noche y todavía teníamos 22 nudos, o sea, increíble. Increíble. Esas han sido 5 o 6 horas bastante durillas. Pero bueno, para eso nos alistamos, ¿no? Confirmo que ha sido una navegación muy dura para mí. Mucha ola, una ola formada de 1,5 metros, 2 metros, que de vez en cuando rompía en la mura y saltaba agua por arriba. 4 grandes. Sí, pero bueno, nada, seguimos intactos. Vamos a ver qué pasa en la marina porque no sabemos si solo nos van a pedir papeles o si hemos hecho algo mal o si no lo sabemos. Bueno, cuando decimos que Chipre es un territorio un poco raro, es que según nuestra experiencia, pues así lo hemos vivido. Porque desde Mersin yo me he puesto en contacto con una marina, una marina turca en Chipre, de la parte turca, porque Chipre es una isla muy grande, separada así casi por en medio, por una frontera físicamente con esos hierros, ¿cómo se llaman? Alambrada, concertina. Exacto. Y es norte, pertenece a la República Turca y en la parte sur es griega, supuestamente, ¿no? Entonces yo, como nos quedaban días para el último día en Turquía, era el 29, pues digo, vale, pues nos vamos de Mersin, bajamos hasta Chipre turco y nos quedamos unos días en Chipre turco y hacemos la salida desde la parte turco de Chipre. Y la de la Marina me dijo que no, que la salida oficial del país se tenía que hacer en la península, en Turquía. Desde luego ella hablaba como, esto no es el mismo país, o sea, yo tenía que hacer la salida oficial en la península, navegar hasta Chipre y en su marina volver a hacer una entrada oficial en Chipre norte, que ya no sé si decir Chipre turca, porque ella decía que it's not the same country, difícil. Y referente a los teléfonos que decía antes, pues que nuestra SIM turca de la marca Turkcell, que llevamos 3 meses utilizando, pues ya no funcionaba en la parte turca de Chipre. Entonces es realmente diferente. Y tampoco sabemos ahora si la parte griega es griega, porque nos están haciendo venir a entregar documentos y a presentarnos aquí a la policía, cuando si fuera Europa, en principio no hace falta que te presentes a ningún lado. El barco es europeo y nosotros dos también. Entonces no entendemos por qué nos hacen ir a puerto, que nos ha interceptado la patrullera, que vengamos a puerto, que vengamos a puerto. Bueno, esperamos que sea solo un control rutinario y que podamos irnos rápidamente. Sí, vamos a ver. Allá Napa Marina, allá Napa Marina, allá Napa Marina. This is sailing boat Petite Marie. Do you read me? Over. Please repeat. This is Petite sailing boat, Petite Marie sailing boat, Kalimera. Captain, we cannot hear you clear. We cannot hear you clear. Ok, háblale desde la de dentro. This is Marina Ias Navas. Good morning, Captain. Say John TV, I copy. Kalimera, Kalimera. Calimera, Captain. We are 2 sailing boats, French and Spanish people. We are going from Mersin, from Turkey to Israel, but we are very tired because the night was hard, so we need to rest a few hours, maybe 1 day. So the police before told us, please come to the marina to do the control and formalities paper. So we are arriving now in your marina for a few minutes and for the control. Over. Okay, Captain.
Welcome to Marina Yas Navas. At the entrance of the marina, in 5-6 minutes, you will see the workboat, and we are going to bring you to the arrival to see your papers, the authorities. Captain, can you repeat how many persons are on board? Está listo para Poli. We are 2 persons. French person and Spanish people. María Cardoso and Marcos Martínez. 2 persons. Okay, Captain. Thank you. Tras trampa. Ya sabíamos que esto no podía acabar bien. Resulta que cuando la policía te dice que tienes que ir a Ayia Napa, que oigan el nombre, es una trampa mortal. Te hacen meterte aquí para hacer los documentos son gratuitos, pero para salir de la marina tienes que pasar por la oficina y te zumban 90 euros por 1 hora de hacer los papeles. Pero eso no es todo. Lo cojonudo es que pretenden cobrarte otros 90 euros a la hora de salir. O sea, 180 euros por 2 horas. Hacer los papeles de entrada y de salida. Y lo tengo que decir. Esto no es un país. Porque no se han sellado los pasaportes porque no tienen sello, no está reconocido. Pero tienen esta especie de cosa con la frontera, su edificio, la policía y demás. Y se lo creen. Estoy muy cabreado. Sí, el capitán está muy cabreado. Bueno, tenemos que poner una mascarilla, nos pusieron el cacharro de, no sé cómo se dice, de la temperatura. Oficialmente para estar en Chipre, aunque sea pocas horas, tenemos que hacer la arrival clearance, la llegada. Todo va bien mientras tú firmas, he firmado unos 10 papeles. Sí, todo con las autoridades, todo perfecto. Y luego, porque aquí estamos en una marina, yo he dicho, si el precio de la marina es correcto, pues a lo mejor sí que nos podemos quedar 1 o 2 noches, así descansamos, porque la noche fue muy dura y luego ya nos iremos para Israel. Entonces el precio de la marina era 174 euros por día, entonces hemos dicho no, nos vamos al Anchorage y nos has dicho, bueno, pues por hacer los papeles son 88. Son 89. Y pensábamos que sería al menos por las 2 veces, ¿no? Por venir una vez y por venir la segunda. No. La segunda se refiere a que cuando decidamos irnos de Chipre, cuando estemos ya descansados y tal, tenemos que volver aquí al mismo sitio, avisarlos que venimos a hacer la departure y el mismo papeleo y volver a pagar 89. Así que ya sabéis, no vengáis a Chipre bajo ningún concepto y no vengáis a Ayia Napa jamás. Bueno, esto es una trampa. Que todas las marinas son bastante de lujo, que son muy caras al día, porque ya lo he averiguado el año pasado porque queríamos venir aquí con la Miss Regina, pero que a lo mejor el precio de entrada de 89, aquí es 89, pero en otra puede ser más cara. Seguimos navegando por el lado sur de Chipre, que desde luego es la sorpresa del verano 2022. Hemos fondeado, ¿cómo se llama, capitán? Esto es Capo Kitty. Capo Kitty, y este es un fondeo que mide aproximadamente 5 o 6 millas, de fondo de 4 metros de piedra. Y es absolutamente enorme y abierto al mar. Bueno, y aunque sea abierto y que pensábamos dormir un poco balanceados, pues no, hemos dormido muy bien, no había ola. Y ahora nos esperan unas 4 o 5 horas de navegación hasta Sigi Marina, donde el capitán ha encontrado un puertecito de pescadores baratito. Hemos localizado a uno de los responsables y estamos pendientes que nos diga que tenemos sitio para unos cuantos días para poder visitar la isla. Cruzamos todos los dedos, a ver si hay sitio. Amigos, ya estamos atracados en el puerto de Sigi Marina. Muchos de vosotros nos preguntáis o me preguntáis que si es muy caro los puertos y tal. Primero es que ya sabéis, nosotros no vamos casi nunca, y segundo, vamos a puertos de este tipo. Este es un puerto pesquero, vamos a pagar 20 euros, a ver esto, ¿qué pasa con el zoom? Vaya. Bueno.
Lo he puesto mal. No, está bien. Este es un puesto pesquero en el cual no tenemos ni electricidad ni agua. Entonces ocupamos plazas de otros barcos que no están. Entonces, vamos a pagar 15 euros por día, vamos a estar unos cuantos días y vamos a visitar la zona esta de Chipre. Ya tenemos abajo la motoreta y este es el amarre que nos han dejado. Como veis, puerto pesquero. Así que nada, hasta aquí el vídeo de la salida de Turquía, la entrada en Chipre, y el siguiente será visitando Chipre.